Buenas noches, feliz jueves. Yo siempre acostumbro feliz jueves porque a la puerta del sol ya es jueves. Lo que pasa es que cuando es viernes ya es el día santo, pero siempre a la puesta del sol es jueves, martes y así sucesivamente. Eh, Buenas noches, nuevamente, lluvia de bendiciones. Con esta situación que se está dando, ¿no? Nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe por nuestros hermanos que están pasando esas situaciones, pero mantenernos unidos en oración, como dice mi esposo, son profecías, tiempo profético, pero vamos a orar y sobre todo por ello. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos venir aquí ante tu presencia, con un corazón humillado. Te pedimos perdón por nuestras faltas. A la vez te damos gracias por el día que culminó y el que comenzó. Te presentamos de manera especial estas situaciones con nuestro hermano que se ha presentado. Tú la tienes en tus manos. Pero que ellos nunca, Padre, decidan que tú eres el Dios de Daniel, el Dios de José, el Dios de Abraham. Que nunca duden de su fe. Que siempre se acuerde que cuando tú nos dejaste el gran consolador, el Espíritu Santo. Que nos llenemos cada día más de Él, Padre, y mantenernos firmes, no importa la prueba que estemos pasando, siempre estar como la roca firme. Te lo pedimos, Padre, por el sobre todo nombre, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy es la continuidad del capítulo número 2, la obra del Espíritu Santo. Hace algunos años vivía en Arizona un hombre que estaba atravesando serios problemas. Había sido adventista de séptimo día, pero apostató. Y ahora estaba completamente desanimado. Se había convertido en un alcohólico. Cuando estaba ebrio, golpeaba a su esposa, a sus hijitos y rompía los muebles. No podía conservar ningún empleo y comenzó a tener problemas económicos. Cuando nosotros salimos de los caminos de Jesucristo y nos vamos al mundo, todo se nos complica. Cierta noche, desalentado totalmente, mientras caminaba por la calle, pensó acabar con todo de una vez. Porque ya Satanás lo estaba trabajando, le había dado cabida. Sin darse cuenta, mientras caminaba, llegó frente a una carpa donde se celebraban reuniones religiosas. Cuando Dios tiene propósito con sus hijos, Él lo pelea. Se paseó un rato en la parte posterior de la carpa y antes de que terminara la reunión, alguien puso su mano sobre él. Y allí mismo, y en ese mismo instante, recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lengua. Eso es cuando Dios tiene un propósito con sus hijos. Él hace la obra y sobre todo, si usted se deja que el Espíritu Santo obre sobre usted. Además del don de lengua, recibió instantáneamente y completa victoria sobre el alcoholismo. Dejó de golpear a su esposa y a sus hijos y experimentó un dramático cambio en su vida. Cuando usted recibe o sale del agua, recibe al Espíritu Santo, recibe a Jesucristo, entra al agua bautismal, usted está revestido con el Espíritu Santo. Y obviamente, cuando usted lo hace de corazón, tiene que verse el cambio. Cuando usted entrega su vida, usted siente en verdad que el Espíritu Santo está obrando sobre usted.
¿Qué pensarán ustedes de esta historia? ¿Hay algo en ella que le pone nervioso o está listo para salir y entrar en la primera carpa de reuniones religiosas que encuentre para ver si puede tener la misma experiencia? Todos esperamos el Espíritu Santo, que sea derramado antes del fin del tiempo. Hay algunas predicciones muy definidas al respecto, pero consideremos la siguiente cita del libro El Evangelísimo, página 508. El descenso del Espíritu Santo sobre la tierra es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Es un privilegio para nosotros tener el Espíritu Santo ahora. Lo único que nosotros que tenemos que aceptar es que Él obre sobre nosotros en medio de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestra familia, porque Él se manifiesta. Pero a veces nosotros estamos tan ocupados que ignoramos esa parte. Buscarlo, orar por Él, creer en Él, debemos tenerlo y el cielo está preparado para concederlo. Hay otra cita de Elena G. de Oval al respecto en la revista Chira del 15 de noviembre de 1892. ¿Qué nos dice? Es esencial que los cristianos comprendan el significado de la promesa del Espíritu Santo exactamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de Él, orar por Él, predicar acerca de Él. No hay duda acerca de la necesidad del Espíritu Santo que la iglesia del Señor y nuestras vidas experimentan actualmente. Pero se nos ha advertido que habrá falsificaciones, imitaciones tan pegadas a la verdad que engañarán, si fuera posible, a los elegidos. Así como la cita bíblica de Mateo 24:24. ¿Cómo podemos distinguir una manifestación verdadera del Espíritu de Dios de otra falsa? Quizá lo primero que debamos recordar para evitar ser engañados en este punto es lo siguiente. No crea todo lo que oye, eso es peligroso. Váyase directamente. No crea nada a menos que lo haya comprobado personalmente a la luz de la Biblia y esté seguro que concuerda con ella. Y en esa parte quiero hacer un poquito de énfasis, porque el mundo tiene cierto versículo de la Biblia que lo leen a su conveniencia. Un ejemplo que es tradicional: Jesús tomaba vino. Es importante que compartamos nuestro conocimiento de la verdad. Claro que lo es. Es muy importante que nosotros compartamos lo que nosotros sabemos. No nos podemos quedar callados ni guardar las cosas que el mundo necesita para venir aquí a los pies de Cristo y, al igual que nosotros, revestirnos con el Espíritu Santo. Pero de mayor relevancia es que esa verdad encienda nuestro interés y nos mueva a investigarla por nosotros mismos. Si nos dicen algo, vamos nosotros directamente aquí, donde nuestro Señor nos dejó sus palabras aquí. Nunca deberíamos aceptar como verdad lo que alguien dice por el solo hecho de que esa persona lo dijo. Así que el primer paso para comprobar si la experiencia del hombre de Arizona era obra de Dios o no es no tomar la palabra ni aún la experiencia de alguien como verdad evangélica.
sin examinarla cuidadosamente a la luz de lo que la palabra de Dios enseña acerca de la obra del Espíritu Santo. Ahí que no está hablando que si en verdad fue el Espíritu Santo que él recibió al dar el cambio. Yendo más lejos aún, lo que antecede constituye la regla segura para determinar si la propia experiencia es de origen divino o no. Exacto, porque por eso Dios vendrán falsos profetas. Nunca deberíamos dar por sentado si alguien es verdadero o no, simplemente basándonos en las experiencias. Más bien, deberíamos juzgar nuestra propia experiencia en base a la verdad expuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios se escribió con dos propósitos: para información y para comunicación. No es suficiente comprender intelectualmente el contenido de la Biblia. Es necesario sostener una relación personal con Jesucristo, mantener abierta la comunicación con Él. Por eso nos dice la palabra orar sin cesar. Ese encuentro íntimo que nosotros debemos de tener con Jesucristo, nosotros en cualquier situación tenemos que clamar a Él. A través de su palabra y de la oración, a fin de que Él pueda enviarnos sus señales personalmente. Esta doble protección es la única salvaguardia contra el engaño. Eso indiscutiblemente. Voy a decir algo breve. Donde yo estoy laborando actualmente, tenía situaciones con mi instrumento de trabajo, con la máquina. Como la experiencia que tengo de manejar máquinas industriales, yo le digo al mecánico, aquí un poco complicado, le digo al mecánico, pero es la caja de la bobina que me está dando problemas. Y dice él, no, tío, tiene que tener algo, o tiene el tornillo flojo, o vamos a cambiarle la esponjita que tiene adentro. Me dice, no, porque eso está bien. Yo, okay. Voy al baño y digo, Señor, yo te pido ayuda especial. Y me quedo ahí, tranquilita, y salgo. Y me dice, venga, pruebe la máquina. La estoy probando. Y le digo, mira, con todo el respeto que usted se merece, yo voy a virar la esponjita. Y para la gloria y la honra de Dios, se solucionó el problema, porque ya estaba como gastada y ya no, cuando daba vuelta seguía la bobina. Había problema. Entonces, cada día nosotros tenemos que vivir agradecidos de un Dios y confiar en Él, orar y orar sin cesar. Con esto en mente, quiero animarlo a investigar cuidadosamente la obra del Espíritu Santo. Lo invito igualmente a cultivar su compañerismo personal con Jesús día tras día, mientras se esfuerza por comprender la realidad referente a los tiempos que vivimos durante las escenas finales del gran conflicto. Todo esto que está sucediendo son acontecimientos. ¿Qué lecciones podemos sacar de las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo que nos sirvan para saber cómo reconocer las falsificaciones de Satanás? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristianismo? ¿Qué clase de obra realiza en la vida del pecador? ¿Hay alguna diferencia? Me gustaría sugerir, basándome en mi propia investigación, que la obra del Espíritu Santo en favor de la salvación de los seres humanos se divide en 4 partes. Ahora solo presentaremos brevemente cada una de ellas y en los capítulos siguientes la examinaremos con más profundidad. Primero,
La obra del Espíritu Santo consiste en convencer al mundo de pecado. Juan 16:8 así lo expresa. Se refiere a esta actividad del Espíritu. Su obra abarca el mundo entero. A nadie es dejado fuera. A través del Espíritu Santo, Jesús, la luz del mundo, alumbra a todo hombre que viene a este mundo y nos lo dice Juan 1:9. El número 2, la obra del Espíritu Santo es convertir al pecador. Esa es la obra del Espíritu Santo. Moverse donde quiera que esté y traerlo y hacer que se convierta a Cristo. Porque por eso Cristo nos lo dejó como su gran consolador. En Juan 3, del 3 al 5, Jesús dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otro pasaje referente a este mismo es Tito 3:5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí, así que el Espíritu Santo está involucrado en la obra de generación, conversión o nuevo nacimiento. ¿Cómo ustedes creen que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, ya al final, cuando tenía hambre, le pusieron una piedra para que la convirtiera en pan? Entonces, si Jesús no hubiera tenido el Espíritu, no hubiera estado lleno del Espíritu, con las tentaciones que él recibió, él había fallado. Entonces nosotros tenemos así mismo que llenarnos del Espíritu, porque nosotros, los que estamos en el camino, somos tentados una y otra vez. No es que no, nosotros somos los más tentados. Así es. Romanos 12:2 declara que el Espíritu Santo cumple esta tarea mediante la renovación de nuestras mentes. La número 3. La obra del Espíritu Santo consiste en purificar el cristiano. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Y para qué más? Para limpiarnos de toda maldad. Es a través del Espíritu Santo como se produce todo este milagro. Note lo que dice Efesios 3, de 16 a 19 sobre este punto. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigamos cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad,
y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De modo que las personas que experimentan esta tercera fase de la obra del Espíritu Santo es corroborada con potencia en el hombre interior, mientras Cristo habita en sus corazones por medio de la fe. Ya hemos visto en Juan 14 que Cristo habita con nosotros y en nosotros a través de su Espíritu, que ha sido enviado a tomar su lugar aquí en la tierra. Primera de Corintios 3:16 y 6:19 dice que nuestro cuerpo son el templo del Espíritu Santo. Por eso cada día más nosotros tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, y no solamente con lavarlo, limpiarlo, hasta con lo que comemos. Allí es donde Él habita y lleva a cabo su obra de purificar el cristiano con nosotros, nuestro cuerpo. La obra de purificación comienza en la conversión, pero un nuevo corazón no es necesariamente un corazón purificado. Este comentario inspirado puede ayudarnos. El pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como un poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. Así que la tercera fase de la obra del Espíritu Santo consiste en morar en el corazón del cristiano, a fin de purificarlo, un proceso que comienza en la conversión. La número 4. La obra del Espíritu Santo es entregar la comisión evangélica al creyente y capacitarlo para el servicio. La número 4. La obra del Espíritu Santo es entregar la comisión evangélica al creyente y capacitarlo para el servicio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1:8. La cuarta fase de la obra del Espíritu Santo es impartir poder para testificar. Recibimos el Espíritu Santo, nosotros testificamos y compartir el evangelio de la salvación. Es importante notar que existe una secuencia en la obra del Espíritu Santo. Es posible que no se pueda definir claramente dónde termina un aspecto de su actividad y dónde comienza el otro, pero existe una secuencia. Una persona jamás se convertirá si primero no es convencida de su pecado. Nunca se va a convertir. Cuando una persona todo lo que hace está bien, hay problema. Pero si usted reconoce su pecado, hay que arrepentirse. Sí, yo no tengo que arrepentirme, yo no he hecho nada. Exacto.
Y nadie puede esperar la obra final del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la comisión y la dotación de poder para el servicio, a menos que haya sido purificado primero. Por lo tanto, es peligroso para cualquier persona buscar el bautismo del Espíritu Santo y la concesión de todos sus dones y manifestaciones espirituales sobrenaturales, a menos que haya recibido primero el nuevo nacimiento y una vida purificada. Si alguien cae en la trampa de buscar atajos en este proceso a través de lo espectacular, puede encontrarse con que el diablo simplemente reemplazará una forma de control por otra y un error por otro. Y el postrer estado del hombre será peor que el primero. Por eso habla del falso profeta, porque también Satanás se disfraza. Testimonio para los ministros, página 516, declara: fue por medio de la confesión y el perdón del pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismo a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor grado, debe realizarse ahora. Ahí nos manda que nos preparemos ahora. La tragedia de la Odisea consiste en que muchos de sus miembros han experimentado únicamente la primera etapa de la obra del Espíritu Santo, o cuando mucho, la primera y la segunda. Saben que son pecadores, han sido convencidos de juicio venidero, pero puede ser que alguna vez se hayan entregado a Dios y experimentado el nuevo nacimiento. Pero allí se detuvieron y no continuaron buscando, orando y deseando una vida espiritual más profunda. Aquí tenemos una declaración más sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia y la promesa nos pertenece a nosotros, tanto como a los primeros discípulos. Lo mismo que Él le dio a su discípulo, nos lo está dando a nosotros. Pero como todas otras promesas, no es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Y sin embargo, no reciben beneficio alguno. Porque este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo, el Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu de Dios, obra en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Muchos no queremos someternos a querer como el hacer. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Yo siempre cuando oro, yo pongo a Dios en primer lugar, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. Y le pido que cada día más me ayude y me dé la sabiduría a depender de Él. Y que quite de mí todo aquello que no le agrada.
únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan por tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. El deseado de todas las gentes, página 626. Si usted tiene claro en su mente las diferentes fases de la obra del Espíritu Santo, cuenta con el recurso para hacerle frente a las supuestas grandes manifestaciones de su poder en el mundo actual. Pero nunca olvide que para ello se requiere mucho más que una mera información. Además de eso, debemos tener la experiencia personal de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía a toda verdad. No veamos esto simplemente como una teoría, pensando que si pudiéramos obtener toda la obra del Espíritu Santo, que ha sido delineada como un mapa, estaríamos seguros. No, más bien debemos experimentar la plenitud de su obra en nosotros mismos. Este don del Padre estará disponible para todos nosotros a medida que oremos por Él, mientras lo buscamos con anhelo y tratamos de conocer a Jesús. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Juan 16, 12, 15. Ahí concluimos con el tema. Cuando me hablaron de hablar del Espíritu Santo, siempre yo me acordaba cuando niña que decían lo que han vivido la Iglesia Católica, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y un día yo amarraba mucho tabaco. Yo le pregunté a una señora, ella ya falleció, la esposa de mi tío, Carmen, pero ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona o son tres? Yo recuerdo que ella me dijo, no, el Padre de Cristo, y Cristo dejó el Espíritu Santo cuando se fue de aquí. Y yo siempre me acuerdo de ella, que ella me decía, yo le hacía esa pregunta. Y ¿qué más que nosotros cada día más nos afiancemos en que nosotros tenemos que revestirnos cada día más con el Espíritu Santo? Porque vienen tiempos más difíciles y tenemos que estar preparados. Y como dice la palabra, aún los escogidos van a dudar. Y para estar en este camino, mi hermano, en el camino que nosotros estamos, esto es para valiente. Esto es para valiente. Esto es para guerrero. Y nosotros siempre debemos darle gracias a Dios que llegamos a este camino. Que el Espíritu Santo nos tocó y nos trajo a los pies de Cristo y fuimos a las aguas bautismales y aún estamos de pie. Oremos y que el Espíritu Santo cada día más se manifieste en cada uno de nosotros, lo que está en las redes sociales también, YouTube, Facebook. Que el Espíritu Santo siempre le abran su puerta y dejen que se pase en la casa. Y habrán grandes bendiciones por nuestros hermanos que pertenecen a aquella iglesia y los que no pertenecen también. Nosotros oramos por ello para que se dote de sabiduría y nunca dude de ese Dios de misericordia, ese Dios tan poderoso que todo lo puede, porque es el Dios de lo imposible. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre, muchas gracias, Padre, porque tú has permitido que un grupo de tus hijos estén aquí.
delante de tu presencia. Lo que está en las redes sociales también, Padre, sé con ellos. Y manifiéstate de tal manera, Padre, que ellos entiendan que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de lo imposible. Que el Espíritu Santo, Padre, se pase en cada uno de los hogares, de los hermanos, de las familias que están aquí, los que aún todavía se resisten a aceptar que tú eres Dios de amor, el Dios de misericordia, y que también tú eres un Dios de ira, porque pasamos por momentos difíciles, pero mantenernos firmes, Padre, en esa roca firme, Padre, y depender cada día más de ti. Y no importa cuál sea nuestra situación, aferrarnos, abrazarnos de ti, porque tú no nos dejas solos. Gracias, Padre. Nos vamos a la casa, acompáñanos en el camino. Y cuando lleguemos allá, que el Espíritu Santo siga paseándose y manifestándose delante de tus hijos. Gracias, Señor. No tenemos mérito ni justicia para pedírtelo, pero te lo pedimos en el dulce nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo